Neuroeducación Francisco Mora, capítulo 14. Neuromitos. Conocemos destruyendo lo falso. Recientemente se ha dicho y advertido a maestros y profesores que si alguien viene a venderles un programa informático con el que basado en el cerebro puedan enseñar mejor a sus alumnos, lo primero que tienen que hacer es echarse la mano a los bolsillos, pues ese vendedor solo querrá ganar dinero. Hoy, los programas que se venden, una parte de ellos contienen falsas concepciones de la enseñanza, debido a un desconocimiento real de los datos de cómo funciona el cerebro. El problema básico reside en que muchos maestros, deseosos de implementar su enseñanza con métodos y prácticas nuevas que mejoren sus útiles docentes, no poseen preparación con la que poder evaluar y criticar estos programas y los aceptan como bien fundamentados en neurociencia. La dificultad de todo esto no reside propiamente en los maestros, sino en esa dura realidad que es traspasarle los conocimientos neurocientíficos. Y es que existen conflictos en la relación neurocientífico-maestro, y más allá con los profesores universitarios, para que esa trabase exista, debido sobre todo al lenguaje utilizado por los primeros para dirigirse a los segundos, y en los segundos, los maestros, para captar con certeza y seguridad estos conocimientos. Criticar los problemas que se les ofrecen, los programas que se ofrecen y luego utilizarlos con los alumnos. Y esto ha llevado a mucha confusión y grandes errores de interpretación de los hechos científicos y ha dado lugar a la creación de lo que se conoce como neuromitos. Mitos, hechos no reales, nacidos de la interpretación de datos científicos por personas con escasos conocimientos sobre la materia. Hace ahora unos 7 años, en el 2005, con motivo de una conferencia para anunciar la apertura del Centro para la Educación Basada en la Neurociencia de la Universidad de Cambridge, los maestros que asistieron a aquella reunión manifestaron recibir más de 70 correos electrónicos al año, animándoles a matricularse en cursos sobre cómo enseñar mejor en los colegios, basados en conocimientos del cerebro. Un fenómeno que ya ocurre en casi todos los países occidentales. Y es que, como ya hemos señalado, algunos de estos cursos promueven la interpretación errónea de los datos científicos y, en consecuencia, una aplicación falsificada de los posibles beneficios de estos conocimientos. Todo esto, por fortuna, está cambiando y ha sido los propios neurocientíficos quienes han alertado a los maestros y los colegios sobre este problema y en alguna medida también se ha ofrecido a resolverlos. Lo cierto es que los neuromitos, añadidos a lo señalado, han dado lugar además a crear expectativas poco realistas en los maestros y los profesores. Un ejemplo es la lectura incorrecta de un hecho neurobiológico, como la proliferación de las conexiones neuronales en los primeros años de vida. Hoy sabemos, ya se ha indicado en el capítulo 2, que en el cerebro de los niños se sucede una enorme y profusa proliferación sináptica, millones de sinapsis todos los días. Pues bien, basándose en este hecho, se ha especulado sobre la posibilidad de aprovechar estos tiempos de cambios profusos y profundos para inundar su cerebro. De modo paralelo a ese crecimiento sináptico con conceptos, vocabularios, memorización de acontecimientos históricos, hechos aislados y percepciones complejas a través de medios audiovisuales para que sean mejor absorbidos e incorporados al cerebro durante esa proliferación sináptica, pensando que, de este modo, cuando estos niños alcancen la juventud o la edad adulta, tendrían capacidades cognitivas superiores a las de sus compañeros que no hubieran utilizado estos métodos. Por desgracia, quienes promovieron estas ideas no tuvieron en cuenta la falta de evidencia científica acerca de la relación entre este fenómeno neurobiológico de proliferación sináptica y el proceso de aprendizaje. Es más, los mismos padres ante ofertas de este tipo siempre reaccionan con un componente fundamentalmente emocional. ¿Pero acaso no es verdad que los niños aprenden cosas fundamentales
y aún definitivas y de modo fácil en los primeros años? ¿Cómo yo no voy a aprovechar esta posible ventaja para mi hijo, aun cuando de ello no sea del todo cierto? Lo que los padres ignoran es que aprender bien en esos primeros años requiere de un instrumento básico que se resume en la espontaneidad, el placer, el juego entre lo motor sencillo y lo sensorial directo asequible. En esta misma línea, transcurre otro fenómeno que se conoce como el efecto Mozart. Durante algún tiempo se pensó que escuchar una sonata de piano o una sinfonía compuesta por Mozart frente al silencio o escuchar una charla relajante tenía el efecto de aumentar la capacidad de aprendizaje de los niños y también facilitar el razonamiento abstracto de estudiantes universitarios. Otros estudios posteriores también sugirieron que no solo la música de Mozart, sino otras músicas o incluso la lectura de algún pasaje atractivo de un libro eran capaces de influir en las tareas que se realizaban los niños. Fueran estas recortar dibujos de un papel o hacer figuras de cartones cuyos bordes para ser doblados ya venían festoneados. Y ello se extrapoló a pensar que tal vez si los niños en sus primeros años escuchan la música de Mozart en el ambiente relajado de sus casas, aquello podría tener efectos beneficiosos para su desarrollo mental y dar como resultado niños más capaces e inteligentes. En estudios rigurosos posteriores se mostró claramente que ese no es el caso. El efecto Mozart, pues, fue desechado. Lo que sí se ha podido comprobar de modo sólido son los beneficios cognitivos de escuchar y tocar un instrumento. Solo escuchar no produce ningún beneficio claramente evidente. Escuchar y tocar al mismo tiempo, por el contrario, sí. La percepción, ejecución y manipulación de un instrumento activando áreas sensoriales y motoras simultáneamente sí repercuten en una mayor habilidad general en los niños. Estudios recientes han mostrado que tocar un instrumento resulta en una mejor comprensión del lenguaje y promueve además la mejora de habilidades generales como la atención, la percepción y discriminación de estímulos, tonos musicales, la memoria de trabajo y el control motor de la propia conducta. Hoy conocemos bien en neurociencia el efecto de la actividad motora sobre la misma percepción sensorial. Entre lo sensorial y lo motor hay un constante, necesario e imprescindible diálogo para la función de ambos sistemas y la construcción sólida del mundo cognitivo. Hay muchos neuromitos que, aun cuando desdeñados por la neurociencia, siguen estando vivos en el acervo popular debido fundamentalmente a la constante repetición en los medios de comunicación. Por ejemplo, el mito de que solo se utiliza el 10% de las capacidades del cerebro, de lo que cabría deducir la potencialidad enorme que éste tiene y que de utilizarse todas se podría esperar un aumento considerable de la inteligencia en cada ser humano. Este mito, como acabo de señalar, sigue muy vivo, y no solo en las gentes corrientes, sino en los estudiantes universitarios e incluso entre algunos neurocientíficos. En este sentido, fue sorprendente que en una encuesta en la que se preguntó a estudiantes universitarios ¿qué porcentaje aproximado piensa usted que utiliza la gente del potencial que tiene el cerebro? Un tercio de los encuestados contestará que el 10%. Otras encuestas similares realizadas en varios países obtuvieron los mismos o similares resultados. Y lo más sorprendente es que un 6% de los neurocientíficos preguntados con esa misma cuestión también contestó que el 10%. Es curioso que aún después de tantos años de mostrar la ciencia, lo falso de este acerto todavía ahora mismo se venden programas basados en él y la gente los compra con la esperanza de poder aumentar sus capacidades y su inteligencia por encima de sus propias limitaciones. Hace un tiempo, en una reunión del Consejo de Investigación Nacional de Estados Unidos, donde se discutió este mito, se concluyó que se podría erradicar si se dejaba claro públicamente su falsedad, y haciendo hincapié en que como tantas propuestas milagrosas de automejorar las capacidades de una manera fácil y rápida, era un camino estéril,
ya que nada puede sustituir al lento y duro proceso del trabajo y la disciplina en el trabajo cuando se trata de aumentar las capacidades intelectuales o de otro tipo de cada una. Claramente no sirvió de mucho, y digámoslo ya, el cerebro utiliza todos sus recursos, genética y entrenamiento, cada vez que se enfrenta a la solución de problemas o en los procesos de aprendizaje y memoria. Otro neuromito es aquel del cerebro derecho, cerebro izquierdo. Es un neuromito creado sobre la propuesta de que a los niños habría que enseñarles en los colegios tras ser clasificados previamente como niños nacidos con una predominancia del hemisferio derecho versus hemisferio izquierdo. Y ello es debido a que cuando se han analizado las funciones de ambos hemisferios cerebrales por separado en el laboratorio, se ha visto que el hemisferio derecho es fundamentalmente un cerebro holístico global que realiza asociaciones de tiempos y espacios muy distantes y que su función requiere de un tipo de atención que es dispersa e inconsciente, frente a la atención ejecutiva persistente y focalizada que todos mejor conocemos. Es el hemicerebro creador. El hemicerebro izquierdo, por su parte, es el cerebro del lenguaje, la lógica, las matemáticas, y requiere durante un proceso de aprendizaje de esa atención que acabamos de mencionar y que hemos llamado atención focalizada. Es el cerebro analítico. Basándose en estos datos, se ha extrapolado la idea de que hay niños con predominancia de cerebros derechos y niños con predominancia de cerebros izquierdos. Con ello se ha creado la idea equivocada, el mito, de que hay dos cerebros que trabajan de modo independiente y con preferencias por uno u otro tipo de cosas por aprender, y que de no hacer propiamente esta separación a la hora de enseñar a los niños y de modo temprano se les perjudica. Hace algún tiempo, este neuromito llevó a la idea de crear estructuras didácticas conducentes a que no se produzca un desencuentro entre las preferencias naturales del alumno con predominancia del cerebro derecho, dibujo, imaginación, intuición, visión global de los problemas, creatividad, y el de predominancia del cerebro izquierdo, razonamiento, cálculo, lenguaje, en lo que se enseña. Pero lo cierto es que no existe dicha dicotomía entre cerebros, es decir, desde el punto de vista fisiológico no hay cerebros derechos e izquierdos en las personas en condiciones normales, dado que la transferencia de información entre ambos hemicerebros a través del cuerpo calloso es constante. De lo que se deduce que aun cuando, sin duda, haya talentos y capacidades más atribuibles a las matemáticas o al dibujo, a las ciencias o a las letras, eso no se refiere a los hemicerebros como tales, sino a la serie de talentos producto de la función conjunta final de ambos hemisferios. De ahí el gran error que hubiese supuesto preparar a los niños potenciando unos u otros talentos es menoscabo del desarrollo de otras capacidades y aptitudes. La enseñanza en los primeros años debe ser global, de equilibrio de todas las potencialidades de un niño que se presentan en grados diferentes, como de hecho se hace en la actualidad. Este mito fue desechado hace ya tiempo. Otro neuromito, también desechado, es que llevó a pensar que existen talentos diferentes en los llamados niños visuales, niños auditivos o niños sinestésicos, es decir, niños que aprenden mejor a través de percepciones visuales, auditivas o del movimiento corporal o gestual. Esto condujo a crear programas que se ofertaron a muchos maestros basados en la conveniencia de enseñar de forma selectiva a los niños bajo estímulos predominantes visuales, auditivos y sinestésicos. Para ellos, era conveniente desde el principio etiquetarlos en el colegio con una placa de identificación, como en los congresos, con las letras B, A y C, para focalizar en ellos en la escuela este tipo de métodos selectivos. Lo cierto es que no se encontraron evidencias que demostraron lo efectivo de estas enseñanzas, y en cualquier caso, hoy se piensa que una preparación de este tipo siempre iría en detrimento de las enseñanzas, utilizando los otros sistemas, lo que produciría un trastorno en el equilibrio normal del desarrollo del niño. Evidentemente, esto en principio se vio como algo lógico, fue un fracaso y también se abandonó en la práctica. Por último, destaco otro neuromito,
el del computador y el cerebro. Con frecuencia, en el contexto de la enseñanza y de modo erróneo, se utiliza el símil de que el cerebro trabaja y opera como un ordenador, dando con esta sobresimplificación un concepto burdo y equivocado, científicamente hablando, del funcionamiento del cerebro. El cerebro humano es un producto actual, no final, del proceso evolutivo que ha llevado muchos millones de años de azar y reajustes constantes de prueba, error en el duro banco experimental de la evolución biológica. El cerebro humano no es una máquina, es un órgano cuyo funcionamiento íntimo en relación a cómo se elaboran las altas funciones cognitivas, por ejemplo, se ignora. El ordenador, por el contrario, sí es una máquina. Sus componentes y funcionamiento se conocen perfectamente, dado que es el hombre quien lo ha construido, incluidos, por supuesto, los ordenadores que aprenden y cambian su estructura y operatividad con la interacción con su entorno. Lo cierto es que el cerebro opera de un modo diferente a como lo hace un ordenador, comparado a la relativa rigidez de un ordenador a la hora de resolver problemas. El cerebro posee infinitas vías para resolverlos y sobre todo los cerebros operan sobre la base de significados emocionales y de conciencia que no alcanzarían ningún diseño computacional. Y así, tantos otros más de 50 neuromitos que se van creando y algunos almacenando en el acervo popular. Por ejemplo, aquel que predicaba que se debe hablar bien una lengua antes de aprender otra. Falso. Los niños que aprenden 2 lenguas de sus padres desde el nacimiento no las confunden entre sí. Es más, los niños que aprenden 2 lenguas al mismo tiempo adquieren ventajas cognitivas y potencian las estructuras lingüísticas de su cerebro para el aprendizaje de otros idiomas posteriormente. Ya lo hemos visto a propósito del capítulo 11, o aquel otro niño que señala que el cerebro del hombre y la mujer difieren en la forma en la que aprenden. No hay datos fehacientes que lo demuestren. Y si eventualmente tal cosa fuera cierta, sería en tan pequeño grado que se vería difuminado por las propias diferencias individuales. Por último, ese otro mito tan extendido y aceptado y creído por tanta gente en el mundo como es el de la percepción extrasensorial. Cuando ésta no existe y que por extrapolación lleva a alimentar y mantener el pensamiento lógico mágico primitivo frente al pensamiento crítico y analítico, referido en el capítulo 20. Sin duda que en la creación de los neuromitos desempeña un papel sobresaliente la sociedad y la cultura que se trate. Vale en este contexto el mito de la percepción extrasensorial que acabamos de mencionar. Por ejemplo, investigaciones recientes muestran que las variaciones en las creencias y en el pensamiento mágico difieren de modo sustancial según se trate de una población en la que se encuentra constantemente amenazada la seguridad, guerras, hay desamparo, se teme por la salud y hay riesgo de perder la vida, frente a aquellas otras sociedades en las que la población siente seguridad, tiene buena educación y altos niveles de desarrollo económico. En este último tipo de colectividad, el nivel de las creencias en lo sobrenatural y mágico es significativamente más bajo si se compara con las primeras.